doctora Zabalza habló hoy de la certeza. Y nosotros cuando trabajamos en botánica o conociendo plantas, tratamos de que tengamos la certeza. ¿Cómo? De la certeza de lo que estamos hablando. Si nosotros decimos cannabis sativa, nos estamos refiriendo concretamente a una planta y no es otra. Cannabis sativa es concretamente una sola planta que un investigador antiguamente la reconoció, la describió y le dio su nombre. Normalmente es como el nombre y el apellido de una planta y es única y no puede estar en otra. Entonces, Linneo en este caso estableció que esa planta que le llevaron, él la determinó y le puso un nombre, cannabis, que no tiene una traducción, pero sí sativa. Sativa significa que se cultiva, sativa o sativus, todo lo que sea en los vegetales es algo que se cultiva. Entonces nos está dando una idea de que es algo usado. Entonces, en cuanto a la certeza, nosotros sabemos que es cannabis sativa, pero se reconoce botánicamente que hay variedades. La cannabis sativa, subespecie sativa, que es conocida como el cáñamo de Manila o de la India, que tenía un determinado uso, y el cannabis sativa, subespecie índica, que era la llamada marihuana o hachís. Y hoy me preguntaban por qué yo había puesto marihuana con una G. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la región del mundo donde estemos, esta planta, como todas otras, tienen distintos nombres. Entonces, en algún lado se denomina cáñamo, en otro se denomina marihuana con H, en otro lado se denomina marihuana con G, en otro lado daga, María, hachís, hachís también puede ser, ban, ganga, chara. Es decir, de acuerdo al lugar del mundo, es el nombre que se le da. Pero el válido, en realidad, es el nombre científico que nos da la certeza, que yo decía, de que me estoy refiriendo exactamente a esa planta, porque el nombre común puede referirse a una planta o a distintas plantas que nos pueden llegar a confusión en cuanto a si la queremos cultivar o usar. Y eso puede ser todo un problema. Otras denominaciones, por ejemplo, a la misma planta se la ha llamado cannabis sativa subespecie índica y se aplicaba ese nombre a plantas que tenían un bajo contenido de cannabinoides. Ahora ya, con un contenido menor, caían bajo la denominación de cannabis sativa subespecie sativa. Y cuando estas entidades se consideran como especies separadas, el nombre cannabis sativa índica se ha aplicado generalmente a variantes o a plantas que tenían altos niveles de contenidos de sustancias cannabinoides. Y mientras que el nombre sativa se ha aplicado normalmente cuando las plantas son seleccionadas o usadas para obtener fibras para tejidos. O sea que esto no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque podemos tener semillas supuestamente de esta especie, pero hay que tener la certeza de cuál es la variedad, o tomándolo como especie, cuál es la especie que estamos usando. Entonces hay que tener una certificación de origen, de dónde viene la semilla y cuál es el destino que se le va a dar. Porque no es lo mismo usar una que sea propensa a dar fibra, que va a tener un uso, que otra que tenga un alto contenido de sustancias cannabinoides, que va a tener otro uso. Cuando hablamos de los orígenes de esta planta, hoy ya el primer expositor dio algunas referencias, siempre se dice que es una zona difusa del Asia Central, sin especificar exactamente dónde es el origen de esta planta. En cuanto a las características muy
muy por encima de cómo es esta planta. Es una planta que es una hierba, pero es una hierba grande, que normalmente alcanza 3 metros o más, dependiendo del lugar, de la región del mundo, y que presenta flores masculinas y flores femeninas en distintas plantas. Y eso origina que las plantas, tanto las masculinas como las femeninas, pueden tener distintos tamaños. Y esto no lo sabemos cuando vamos a suponer que somos un cultivador. Conseguimos las semillas y cuando las semillas se siembran, no se sabe lo que va a salir. Entonces, probablemente, normalmente se tiene un 50 y 50% de plantas. Para el fin medicinal, las plantas masculinas no sirven, porque se utilizan exclusivamente las plantas femeninas. En líneas generales, yo he puesto acá encima unas plantas, para el que las quiera conocer. Tienen unas hojas muy características, que son normalmente muy divididas, que pueden tener entre 5, 7 o 9 divisiones y que las hojas pueden ser variables de acuerdo a la variedad que estemos usando. Esas hojas normalmente tienen toda su superficie recubierta de distintos tipos de pelos. Pelos simples y pelos con glándulas. Eso es lo que le da al tacto, a la planta o al olfato, un olor característico que la hace reconocible. Eso nos pasa con distintas plantas. Si nosotros tomamos de pronto una planta de orégano y la pasamos por la mano, sabemos que agarramos orégano porque los pelos glandulares que tiene el orégano tiene un olor. Si tomamos una albahaca, tiene un olor característico porque los pelos glandulares que tiene la albahaca tiene el olor característico. En este caso, esta planta tiene distintos tipos de pelos, glandulosos en la parte de arriba y mayormente pelos simples que no son glandulosos, pero tiene algunos en la parte de abajo. Eso en líneas generales de las hojas. Y acá yo presento una imagen. ¿Qué les parece? ¿Alguien me puede decir qué pasa? Ahí tiene razón el muchacho y dice que es otra planta. Pero, así el visteo general, te puede dar idea de que esto es lo que estábamos hablando recién. Y ahí voy con el tema del inicio de hablar de la certeza. Porque esto, por ejemplo, que es otra cosa, es una planta que se llama Tajete minuta, chinchilla, a veces puede caer en algún tipo de adulteración porque es parecida, porque tiene muchísimo olor y de pronto alguno que quiera hacer algún consumo y te pueden vender gato por liebre. Pero lo que tiene es que las flores son muy distintas. Pero incluso este tipo de planta que visualmente tiene más o menos el mismo tipo de hoja, el mismo tamaño, el mismo desarrollo que el cannabis, ha llevado en algunos casos a ser objeto de procesos judiciales y personas detenidas por supuestamente cultivar una planta no permitida y que era otra cosa. Por eso hablo de la certeza.